Bueno, vamos a orar al Señor ahora para tener la enseñanza para el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias una vez más por el gran privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, como tu palabra enseña, pero también nosotros damos testimonio, Señor, que eso es una realidad en nuestra vida, porque nunca se ha apartado tu mano, tu brazo de nosotros. Aún, Señor, reconocemos que eres siempre más, Señor, de lo que necesitamos o de lo que pedimos, Señor. Gracias porque en medio de las dificultades, Señor, tú nos sostienes con tu gracia. Cuando miramos atrás, Señor, no podemos darnos cuenta cómo hemos, Señor, sobrellevado tantas situaciones y reconocemos que es por tu mano, por tu obra, por tu amor, por tus promesas, por tu protección, Señor. Querido Dios, ahora queremos que toquen nuestros corazones. Señor, queremos que tu palabra trate con nosotros. Sabemos que tu Espíritu mora en nosotros, Señor, y yo le ruego que Él pueda enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, Señor, para que nosotros podamos honrarle y glorificarle a usted. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo agradezco al Señor. El domingo pasado nuestro hermano Heyel nos enseñó y nos compartió la seguridad de salvación. Damos gracias al Señor por la salvación tan grande, tan completa, perfecta que tenemos en Cristo Jesús. Sabemos que, como dice la Escritura, que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, del Señor. Estamos en sus manos, estamos sellados, como aprendimos, y nuestra salvación, del punto de vista de Dios, es un acto completo. El Señor nos ve en su presencia, en la persona de Cristo. Lo que queremos mirar entre un par de domingos, y hoy es la introducción al tema de la santificación, la doctrina del Evangelio, la santificación, y eso es lo que queremos mirar, que es el resultado, no es como el siguiente paso, una vez que hemos obtenido por la gracia de Dios la salvación. ¿Qué es la santificación? Y eso es lo que queremos conversar tal vez en un par de domingos. Lo primero que quiero mostrarles es una definición muy básica, muy simple, de lo que es la santificación del punto de vista de Dios. Y esta definición dice lo siguiente: el significado principal de la palabra santificar, o de la palabra santo también, en la Biblia significa que alguien ha apartado algo, alguien ha tomado de entre muchas cosas, ha tomado algo y lo ha apartado, lo ha consagrado con algo. Puede ser alguna cosa, se consagraban, se apartaban cosas, o también personas para un propósito especial. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la santificación, estamos hablando de que alguien, en este caso Dios, nos ha apartado a nosotros para un propósito especial, ya que somos salvos o no. No solamente el Señor nos salvó, sino que el Señor espera que podamos vivir o no una vida de acuerdo a ese llamado de salvación, y eso se llama la santificación. Por lo tanto, aquí tenemos un pasaje que nos ilustra esta definición. Este pasaje tiene que ver con los levitas, ¿sí? En la nación de Israel, en las 12 tribus, Dios escogió una tribu, y entre esta tribu escogió también una familia, ¿o no? Entonces, en este pasaje dice: así apartarás a los levitas. Entre todas las tribus de Israel, esta tribu estaba apartada, estaba separada de entre los hijos de Israel, y fue Dios el que está hablando aquí. Dios es que está diciendo que los levitas deben ser apartados, y dijo el Señor: y serán míos los levitas. Por lo tanto, el Señor tenía un trato especial con la tribu de Leví. Dios tenía promesas especiales para ellos. Ellos tenían que hacer una labor, un trabajo, un ministerio especial, diferente de lo que se esperaba de las otras tribus en Israel. Por lo tanto, esta es como la idea básica de lo que es la santificación. Si nosotros queremos pensar y aplicar esto inmediatamente a nosotros, de esta misma manera, el día que el Señor nos salvó, no solo nos salvó para ir al cielo, no solo nos salvó para no ser condenados, sino que nos salvó y nos apartó, ¿sí? Nos sacó del mundo para Él y nos consagró.
le pertenecemos a Dios, nosotros somos del Señor, ¿sí? Nosotros hemos sido comprados por el Señor para cumplir un propósito especial para Él. Por lo tanto, usted y yo debemos pensar que entre las personas del mundo, el día que el Señor nos salvó, no solo nos salvó para la eternidad, sino que también nos salvó para separarnos, para apartarnos, para consagrarnos. Nosotros somos personas apartadas y consagradas para el servicio de Dios, para la persona de Dios. Por lo tanto, en este sentido, esto significa la palabra. También, como dice aquí, significa que, como dice, el significado de santificar incluye también la idea de pureza, de que alguien limpió algo que estaba sucio, ¿sí? Dios lo limpió para que sea consagrado y usado para Dios. Por lo tanto, en este sentido, también eso significa que Dios es ese alguien, siempre ha sido Dios, el que nos ha limpiado a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nos ha limpiado y al limpiarnos nos ha capacitado para que le podamos servir. Me imagino que todos nosotros, cuando tenemos invitados en nuestra casa, o aún para usted mismo, ¿no? Si usted va a servirse un alimento, va a tomarse una bebida, va a tomar agua, lo primero que hace, si la loza está sucia, es lavarla para que luego esté en condiciones de ser usada. Si el vaso está sucio, usted lo lava antes de ponerle algún líquido adentro, ¿no? No es que llegamos, y si lo hacemos, bueno, es el problema suyo nomás, pero Dios no hace eso. Dios no usa nada que no esté en las condiciones espirituales aptas para poder servirle a Él. Por lo tanto, en este sentido, lo que hace Dios cuando nos salva, Él nos salva y nos limpia, nos purifica para que nosotros estemos en condiciones de poder servirle a Él, de alabarle a Él, de honrarle a Él. Como dice en este pasaje de Juan, capítulo número 13, versículo número 10, cuando el Señor está con sus discípulos, recuerdan, y Él les va a lavar los pies, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies. En otras palabras, el que ya ha sido lavado completamente, el que ha sido bañado completamente, solo necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, dijo el Señor, hablando de ellos, no de Judas, dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y eso se refería a que Judas nunca había sido lavado completamente y tampoco podía simplemente lavarse los pies. Pero a diferencia de él, los otros 11 apóstoles sí habían sido lavados, habían sido purificados, habían sido redimidos, habían sido santificados, y lo que ahora solo necesitaban era solamente lavarse los pies. En Juan capítulo 15, no estando Judas ya en medio de ellos, el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mis queridos hermanos, por el hecho de estar en el Señor Jesucristo, por el hecho de nosotros haber sido comprados por el precio de la sangre del Señor Jesucristo, ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, ya estamos limpios, ya hemos sido lavados. Él nos ve purificados. Y lo que tenemos que hacer, como vamos a mirar más adelante, simplemente si nos ensuciamos los pies, porque de hecho nos ensuciamos o no, figuradamente, es confesar nuestros pecados para que el Señor nos vuelva a limpiar y estemos nuevamente aptos para servir al Señor. Bueno, vamos a mirar aquí también otro pasaje que también nos habla, ¿no?, de esta pureza. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo número 3, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En otras palabras, aquí está hablando del sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una vez para siempre. Con esa obra de redención que ya se efectuó, que no se sigue efectuando, que se hizo una vez para siempre, usted y yo y todos los creyentes en Cristo Jesús estamos purificados.
Por eso las Escrituras nos llaman santos, santos, ¿o no? Santos, santos en Cristo, apartados por el Señor, para el Señor, pero limpios, purificados de nuestros pecados. Cuando Dios nos ve puros, nos ve limpios, nos ve sin pecado, porque nos ve en la persona del Señor Jesucristo, quien pagó todos nuestros pecados y quien derramó su sangre para limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Por eso dice acá, habiendo efectuado una vez para siempre, es la idea, la purificación de todos nuestros pecados por medio de sí mismo. Luego, ¿qué hace el Señor? Se sienta, sí, se sienta, nos sigue la obra de redención, se terminó, se acabó, se sienta a la diestra en la majestad de las alturas. Por lo tanto, es muy interesante que usted piense de sí mismo, ¿sí? Como un santo. Vino a mi mente ahora un versículo que no puse acá, pero si ustedes me acompañan en sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, versículo número 3. Efesios 5, versículo número, perdón, versículo número, no, 3, sí, correcto. Efesios 5, 3. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, y aquí está la frase, como conviene a santos. Y así nos ve el Señor, así nos llama el Señor. Cuando usted se mire al espejo y cuando yo me mire al espejo, lo que necesito mirar y ver es que somos santos en Cristo. Hemos sido apartados por Dios para Él. Hemos sido purificados y lavados y limpiados de todos nuestros pecados. Por lo tanto, por eso dice aquí que nosotros tenemos que vivir y pensar como conviene a personas que son santas, personas que han sido limpiadas, purificadas. Entonces, esto tiene que ver con la definición. La santificación, como ya les señalé y les mencioné, es el resultado, es la consecuencia, es el fruto de ser salvos en Cristo. Por el hecho de ser salvos en Cristo, ahora estamos en Cristo, ¿sí? Por lo tanto, al estar en Cristo, somos santos, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados para Dios. Antes de estar en Cristo, nosotros estábamos apartados de Dios, ¿sí? Estábamos apartados de Dios, separados de Dios, muertos en relación a Dios. Pero ahora en Cristo nosotros estamos apartados para Dios, ¿sí? Estamos apartados para Él. Por lo tanto, como dice aquí, la santificación es el resultado de ser salvos en Cristo. La santificación no significa vivir sin pecar. Las escrituras no enseñan que los creyentes podemos vivir sin pecar. Es el deseo de Dios que no pequemos, pero Él sabe que nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Si hay algún creyente que puede pensar que santo significa que yo no peco o no en el presente, la verdad que las escrituras no están de acuerdo con esa declaración. Todos los creyentes, todos, ¿sí? Todos los creyentes todavía pecamos. El deseo de Dios es que nosotros vayamos teniendo victoria sobre nuestros pecados, pero no es que podemos vivir sin pecar porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que está en nosotros y que nos lleva todavía y que se despierta a pecar y que es tentada a pecar. Aquí en 1 de Juan capítulo 1, versículo número 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que reconozcamos que hemos pecado. Usted y yo
tenemos que reconocer que aunque somos santos en Cristo Jesús, aunque hemos sido apartados para Dios, todavía pecamos contra Dios, todavía ofendemos a Dios. Y los creyentes tenemos que reconocer esto. Esto es como el ejemplo respecto de que el Señor les dio de lavar sus pies, ¿o no? Porque se ensuciaban sus pies, no necesitaban ser bañados, como le dijo a Pedro, ¿no? Simplemente necesitan lavarte los pies. Hoy en día estamos lavando nuestras manos más que nunca, ¿o no? ¿Verdad? Por todo este asunto de la pandemia, nos lavamos, nos enseñaron que tenemos que cantar, ¿o no? Para lavarnos las manos, algunos segundos, algunos minutos, ¿o no? Contar hasta cierta cantidad para asegurarnos, ¿o no? Que tenemos las manos bien limpias y que no estamos contagiando a otros. Bueno, nosotros sabemos, ¿o no? Que en el día a día, ¿o no? Nosotros vamos fallándole al Señor. Probablemente hoy que llevan cuántas horas, no sé, son las 12 o la 1, tal vez en 13 horas o no, desde el día, tal vez ya hemos fallado al Señor, tal vez hemos tenido un mal pensamiento, tal vez hemos mentido, tal vez hemos tenido una mala actitud. Bueno, eso ha ofendido a Dios, eso nos ha ensuciado si queremos tomar esa figura. Por lo tanto, tenemos que ir y limpiarnos. Inmediatamente que el Señor nos muestra que hemos fallado a Dios, tenemos que limpiarnos. Si por alguna razón nos damos cuenta que estamos o no sucios y hace días que no nos lavamos, llega una etapa a veces en la vida de los niños, ¿o no? Que no se quieren bañar, ¿o no? Se quieren acostar sucios nomás, y a veces llevan 1 día, 2 días, 3 días sin lavarse, ¿o no? O sin bañarse. Bueno, la suciedad se pega mucho más y es mucho más difícil sacarla. Es lo mismo en esta figura. Si nosotros vivimos en pecado o estamos en pecado o practicando algún pecado, va a ser mucho más difícil, ¿o no? Pero tenemos que limpiarnos, tenemos que ir al Señor y confesar, reconocer que hemos fallado. Si confesamos, dice la palabra, nuestros pecados, Él es fiel. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que yo nuevamente esté en condiciones de poder honrarle, de poder alabarle. Hoy estamos alabando al Señor y espero que nuestros labios, ¿no?, estén limpios, puros para poder alabar al Señor, puros para poder dirigirnos al Señor, ¿no? Me acordé de un pasaje en Primera Timoteo, si ustedes me pueden acompañar, tampoco lo puse aquí en la presentación. Primera Timoteo, el capítulo número 2, hablando acerca de la oración. Dice Primera Timoteo, el capítulo número 2, versículo número 8. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Recién nosotros hemos orado, y tal vez usted ha orado en la mañana al levantarse. Los hermanos que están en el ministerio de oración también tuvieron tiempos para orar. Pero si estamos sucios, si no nos hemos limpiado como creyentes, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos que dice santas, manos puras. La idea aquí es personas que tienen sus vidas sin pecado. La figura de levantar las manos es para mostrar o no pureza externa, ¿sí? Estoy limpio, esa es como la idea que expresaba la idea de levantar las manos, ¿o no? Manos limpias, no con manchas, no sucias, ¿o no? Por lo tanto, para que nosotros podamos orar al Señor, para que nuestra alabanza agrade al Señor, para que nuestro servicio agrade al Señor, tiene que ser con limpieza y con pureza. Y si hemos pecado, tenemos que ir al Señor y confesar, reconocer, admitir, declarar: Señor, te he fallado, Señor, he pecado contra ti, Señor, he mentido, Señor, te he desobedecido, para que el Señor, que es fiel, no nos va a perdonar, no nos va a limpiar por mis méritos, lo va a hacer por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, Él va a limpiarnos de toda maldad. Otro pasaje que está ahí a continuación de este es el capítulo número 2 de Juan, y él dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que nosotros tengamos victoria sobre el pecado.
Pero Dios reconoce que alguno, dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Un abogado defensor. Tenemos al Señor Jesucristo que está ahí para abogar. Cuando yo voy y confieso mis pecados al Señor, el Señor aboga por mí. El Señor va a decir, yo ya pagué por estos pecados que Víctor ha cometido. Yo ya di mi sangre por él. Yo ya hice un sacrificio de expiación por él. Por lo tanto, el Señor nos justifica, nos perdona y nos limpia. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se recuerda que recién leímos, Él es fiel y justo, no por mi justicia, sino por su justicia, ¿o no? Y Él es la propiciación, Él es la satisfacción por nuestros pecados. La ofrenda que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y al resucitar de los muertos, demostró que esa ofrenda satisfizo todas las demandas que Dios tenía sobre el pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, aquí tenemos una idea más o menos simple de lo que es la santificación. Tiene que pensar usted y yo, como creyentes en Cristo, que hemos sido apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de la condenación, apartados del reino de Satanás, como dice Colosenses, hemos sido apartados por el Señor y para el Señor. Y Él nos ha limpiado y purificado de nuestros pecados. Aquí tenemos algunos propósitos, hay varios propósitos, y no olviden que este domingo lo que estoy haciendo es simplemente una introducción a lo que es el tema de la santificación. Tal vez en 2 o 3 domingos vamos a mirar un poquito más amplio. Hoy estamos simplemente adentrándonos un poquito a conversar de lo que es la santificación. Algunos propósitos, porque el Señor, una vez que nos salva, nos separa para sí, ¿sí? Nos separa para sí. Y yo quisiera esta mañana mostrarle 4 propósitos. Hay más de 4, pero les quiero mostrar 4. Número 1, Dios aparta a su pueblo, nos aparta a nosotros como sus hijos, ¿sí? Con el propósito de que Él sea glorificado. Es decir, a Dios le glorifica la pureza, a Dios le glorifica la santidad, a Dios le glorifica o no el hecho de que estemos apartados y consagrados para Él. Usted y yo debemos saber que le pertenecemos al Señor, ¿sí? Le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, nosotros debemos vivir íntegramente en todas las áreas de nuestra vida, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 300 y tantos días del año y todos los años de nuestra vida en Cristo ahora, tenemos que vivir para glorificarle a Él. ¿Y cómo le glorificamos a Él? Viviendo vidas apartadas para Él. Dice aquí en el pasaje de Isaías, capítulo número 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Aquí el Señor le permite a Isaías, le corre el velo que hay en el cielo y le permite mirar una escena celestial. ¿Y qué ve en esta escena celestial? Ve al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, estos son seres angelicales, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas, estos seres angelicales cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y el uno al otro de estos serafines daba voces diciendo lo siguiente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esta es la razón por la que nosotros no podemos acceder directamente a Dios por nuestros propios méritos, porque Él es santo, 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 y nosotros somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos o no, para estar en la presencia de Dios, que alguien nos santifique, que alguien nos purifique, que alguien o no quite de nosotros nuestros pecados. Y esa es la obra que hizo el Señor Jesucristo. Ya leímos en Hebreos, ¿o no? Él, habiéndose ofrecido, efectuó la purificación por nuestros pecados. Por lo tanto, ahora
en Cristo podemos estar en la presencia del Señor porque ahora somos santos. Otro pasaje, y recuerdo que el hermano Rodrigo González, que está enseñando los días jueves ahora, el pasaje de Apocalipsis capítulo 4, él también nos leyó, ¿verdad?, este pasaje. Y aquí tenemos la misma escena, muy parecida a la de Isaías capítulo número 6, respecto, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el cielo. Si nosotros ahora se nos descubriera el cielo, así como a Isaías, así como al apóstol Juan, veríamos esta misma escena exactamente igual. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Se da cuenta? Los mismos de allá. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Nosotros podríamos estar escuchando allá en los cielos, en el trono de Dios, en la presencia de Dios, en la majestad de Dios, cómo ellos están adorando y reconociendo a Dios y diciéndole, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios aparta a su pueblo, Dios consagra a su pueblo, a nosotros como sus hijos, para que Él sea glorificado, ¿sí? Por su santidad. Por eso nos hace santos, para que nosotros podamos o no estar en su presencia y reconocerle y servirle y adorarle y glorificarle. En segundo lugar, Dios también nos aparta o nos santifica, ¿verdad? O nos consagra para que nosotros le podamos servir, para que nosotros le podamos servir. Me imagino tal vez que cuando usted tiene invitados en su casa, no sé si es así en su casa, por lo menos en la mía lo es. Nosotros, por ejemplo, aquí en la familia que somos 6, si usted nos viera, no sé, almorzar un día, va a darse cuenta que todos los platos no son iguales a veces, que hay unos platos más grandes, unos platos más chicos, unos platos de un color, otro plato de otro color. Si usted viera los cubiertos, no son los mismos cubiertos, unos son de una manera o no. Si usted viera los vasos, un vaso de así, otro vaso de así, porque son para usos comunes, estamos nosotros, pero cuando vienen visitas o no, sacamos otra loza, sacamos otros cubiertos, sacamos otros vasos o no, porque son con un propósito especial. Entonces, cuando de repente vamos a usar esos platos, escuchamos el grito, no, esos platos no, porque son para cuando vienen visitas. Es decir, esa loza está consagrada o no para usos especiales, ¿sí? Y tal vez, si usted tiene acceso a personas mucho más importantes o no, tal vez tiene tipo de loza mucho más importante y que solo saca en ocasiones especiales. Bueno, eso es lo que hace el Señor. Para servir al Señor, que es la persona más importante, la persona que es santo, 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 ¿no? Dios lo que hace, nos purifica, nos santifica, nos aparta, nos consagra para que nosotros le podamos servir a Él. Y ese servicio sea aceptable delante de Él. Por eso nosotros habitualmente o no, diariamente y a veces muchas veces en el día, lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados, porque no le podemos ofrecer al Señor, ni podemos servir al Señor con vidas sucias, con corazones sucios, con manos sucias, con ojos sucios, con labios sucios, con oídos sucios. Y el Señor no va a recibir, es una ofensa para Él. Dice aquí 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 21.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, y en el contexto estaba hablando de algunas cosas que ensucian la vida de los creyentes, dijo, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra y no para deshonra. Si yo, mis queridos hermanos, usted viene a mi casa o yo voy a su casa y yo le sirvo a usted en un vaso sucio, lo estoy deshonrando, lo estoy ofendiendo. Si yo a usted le pongo cubiertos y esos cubiertos están sucios, usted me ofende a mí, me deshonra a mí. Es igual con Dios. Para que yo pueda honrar a Dios y servir a Dios, debo ser un instrumento útil, santo. Por eso dice, si alguno se limpia, y eso es primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Es tan interesante esta frase de útil al Señor y no es tan difícil de entender. Imagínese que usted tiene o no a 3 platos y tiene que usar un solo de esos platos. Y un plato le falta un pedazo, otro plato está sucio y otro plato está limpio. ¿Cuál de esos 3 platos usted va a usar? Me imagino, ¿no? Que va a usar el plato que está limpio. El plato que le falta un pedazo, usted lo va a desechar porque le falta un pedazo. El plato que está sucio, usted no lo va a usar o no porque no está en condiciones de ser usado. Sin embargo, usted va a usar el plato que está limpio. De esta misma manera, cuando Dios quiere usar a sus hijos, cuando Dios quiere usar a los creyentes, mira a todos los creyentes y los creyentes que están sucios no los va a usar hasta que esos creyentes se limpien, se confiesen sus pecados y se purifiquen. Va a usar a los creyentes que están limpios, los creyentes que se mantienen al día con Dios, los creyentes que están confesando sus pecados y Dios no tiene nada en contra de ellos. Por lo tanto, de esta misma manera dice que seremos santificados, útil al Señor y dispuestos para cualquier buena obra en la que el Señor quiera usarnos. Muy bien, en tercer lugar, Dios aparta o santifica o consagra a sus hijos con el propósito de darles victoria sobre el pecado. Antes de estar en Cristo, antes de ser salvos, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora que estamos en Cristo, sí, que hemos sido apartados o no para Él, podemos tener victoria. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora podemos vencer el pecado porque el Señor nos apartó, nos sacó de ahí y nos puso en Él. En este pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 11 al 22, dice lo siguiente. Un mandamiento negativo: no reine, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este mandamiento negativo solo lo podemos cumplir los creyentes, los incrédulos no. Los incrédulos viven o no en el pecado y el pecado reina en ellos, ¿o no? Solo un creyente puede o no vencer el dominio que el pecado ejerce sobre él porque ahora estamos en Cristo. No reine, pues, dice el pecado en vuestro cuerpo mortal, pero podría reinar si es que yo no me someto al Señor, que será lo que vamos a ver el próximo domingo, si es que yo me rebelo contra el Señor, ¿verdad? Si yo desobedezco al Señor, entonces el pecado, ¿no?, va a gobernarme. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Según la carta de Santiago, todos nosotros tenemos deseos pecaminosos dentro nuestro, ¿no? Y dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, dice él, no tenemos que obedecer esos deseos pecaminosos que están en nosotros. Tampoco tenemos que presentar nuestros miembros al pecado como lo hacíamos antes, ¿o no?, como instrumentos de iniquidad. Es decir, no voy a presentar mi boca o no para deshonrar a Dios. No voy a presentar mis manos para deshonrar a Dios. No voy a presentar mis ojos para deshonrar a Dios. No voy a presentar mis pies para deshonrar a Dios. Voy a presentarme completamente yo como un instrumento, ¿no? Como lo que Dios pueda usar. Si no, dice, presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, porque ahora estamos vivos de entre los muertos, no antes estábamos muertos en delitos y pecados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué hermoso, hermano, es saber que el Señor nos apartó para sí, nos separó para sí, nos consagró para sí, para que yo pueda ser un instrumento en sus manos, un instrumento de justicia, un instrumento de luz, un instrumento de pureza, ¿o no? Un instrumento de verdad, porque el pecado, dice, no tiene poder para enseñorearse de vosotros como era antes. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos obligados, ¿o no? Hoy podemos o no vencer nuestros pecados, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, fuimos esclavos. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Y eso se refiere a la salvación. Se refiere cuando obedecimos al Evangelio, cuando creímos al Evangelio, cuando aceptamos el llamado de Dios al arrepentimiento. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, ¿sí? Libertados de la condenación del pecado, libertados desde el poder del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes o no antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Esto yo creo que a todos nosotros nos avergüenza, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros pensamos ahora que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, que conocemos cómo es Dios o no, nos damos cuenta que nosotros vivimos en la inmundicia. Como dice un pasaje del Antiguo Testamento, aún nuestras justicias eran como trapo de inmundicia, ¿o no? Pero sin embargo ahora el Señor nos lavó, nos purificó, nos santificó, nos apartó, nos consagró para servirle a Él. Dice, y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y hermanos, el Señor nos salvó. Quiero leer un pasaje que tampoco está aquí. Si me pueden acompañar, por favor, a Primera a los Tesalonicenses, el capítulo número 1. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo número 1, para mostrarles un ejemplo de personas que ahora en Cristo pueden servir a Cristo, pero antes de conocer a Cristo, servían a los ídolos, ¿sí? Servían a los ídolos. Y tal vez usted, antes de conocer a Cristo, también servía a los ídolos. Tal vez usted, antes de conocer a Cristo, servía a la inmoralidad. Tal vez usted, antes de conocer a Cristo, servía, no sé, a cualquier cosa del mundo que iba en contra de Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido apartados para poder servir a Dios, para ser instrumentos en las manos de Dios. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 9. Dice, hablando acerca de los hermanos en Tesalónica, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hay una conversión o no de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y hermanos, la obra de la santificación significa que Dios nos apartó, nos separó de usos comunes, de usos pecaminosos, para que le sirvamos a Él ahora por estar en Cristo. El pasaje continúa, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Por qué no se puede servir a la justicia? Dios no va a usar a los pecadores para servir a la justicia. No hay ninguna armonía, dice 2 Corintios, entre la justicia y la injusticia, ¿o no? Sin embargo, ahora que hemos sido justificados
y eso como trae como fruto la santificación, dice, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Verdad? Yo recién les dije, ¿no? Ahora que estamos en Cristo y miramos para atrás nuestra vida, nos damos cuenta, ¿no? De cómo servíamos a la iniquidad, cómo servíamos a la impureza, cómo servíamos al pecado. Nos avergüenza, ¿o no? Él dice, ¿cuál era el fruto de esas cosas? El fruto de esas cosas es muerte espiritual, ¿o no? Esas cosas nos van apartando y apartando y apartando y apartando de Dios. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado en la persona de Cristo, porque hemos sido separados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí tenemos algunos propósitos de por qué el Señor nos separa, nos aparta, nos consagra, nos purifica, nos limpia, ¿sí? Primero, para que le demos gloria a su nombre. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, lo primero que dice es, santificado sea tu nombre. Y Dios es santo. Y Él quiere que nosotros le sirvamos, le alabemos, le glorifiquemos por su santidad. Él quiere que le sirvamos de una manera pura, ¿sí? Y Dios nos aparta también para que podamos disfrutar y tener victoria sobre nuestros pecados. En cuarto lugar, Dios nos aparta, Dios nos consagra, Dios nos separa para que nosotros podamos manifestar la semejanza de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es igual que usted y que yo, con una sola diferencia, sin pecado. ¿Sí? Las Escrituras señalan que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que el Señor sufrió, pero sin pecado, que no se halló engaño en su boca. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, podemos reflejar a ese Cristo, podemos reflejar al Señor que vive en nosotros, que mora en nosotros. Dice este pasaje de Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios está haciendo en nosotros ahora aquí es que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Jesús y dejemos atrás la imagen del Adán caído. Jesucristo dice en la Escritura que Él es el postrer Adán, el segundo Adán. Y algún día seremos exactamente igual a Jesucristo, pero por ahora el Señor está conformándonos, transformándonos, ¿o no?, a su imagen, para que reflejemos, ¿o no?, la persona del Señor Jesucristo. La verdad que el mundo actual nunca ha visto a Jesucristo en persona, pero lo puede ver en usted y en mí. Debe verlo. Debemos nosotros transmitir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, la persona de Jesucristo. Ustedes recordarán, los hermanos, que en Hechos capítulo número 11 se les llama por primera vez a los seguidores de Jesús, se les pone un sobrenombre, un apodo, ¿no? Un nombre por sobre ellos que es cristianos. Dice, se les llamó cristiano por primera vez en la ciudad de Antioquía. Es decir, las personas incrédulas, al escucharles, al mirarles, al conocerles, estas personas reflejaban a Jesucristo y les pusieron cristianos. Y yo espero, hermanos, que nosotros estemos reflejando al Señor Jesucristo. Que cuando las personas nos conocen, por último nos digan que somos fanáticos de Jesucristo, que hablamos como Jesucristo, que vivimos como Jesucristo, que nos parecemos a Jesucristo, ¿sí? Porque eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Para eso el Señor nos separó, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Dice aquí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo número 18.
Por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, lo que el Señor hace o no es transformarnos de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, ¿o no? Yo me imagino que los que somos padres, ¿o no? Vemos algo, ¿no? De nosotros en nuestros hijos, algo físico, algo de carácter, en algo, ¿no? Y cuando pasan los años, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en algunas personas que conozco a sus padres y los conozco a ellos ya adultos, se parecen tanto a sus papás. De hecho, hay uno que le digo, cada vez que te veo, veo a tu papá. El papá de él ya está con el Señor en el cielo. Pero yo cuando lo veo, le digo, mira, es inevitable cuando te veo pensar en tu papá, ¿sí? Te pareces a tu papá, ¿sí? Hasta camina él como su papá. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos o no reflejar a nuestro amado Salvador. Él nos separó para que le pertenezcan, para que le podamos pertenecer a Él y reflejar a Él. Dice aquí otro pasaje en Gálatas, capítulo 4. El apóstol dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el apóstol Pablo trabajaba y servía y enseñó a los hermanos o no en Galacia como en otros lados para que ellos pudieran o no manifestar al Señor Jesucristo. Fuimos comprados por Cristo, fuimos separados para Cristo, ¿no? Y ahora tenemos que reflejar al Señor. Bueno, estos son algunos propósitos de lo que es la santificación. Por lo tanto, próximo domingo vamos a avanzar un poquito más. Piense durante la semana en que usted es santo en Cristo Jesús. Hemos sido apartados y separados para Él, para glorificarle a Él, para servirle limpiamente a Él, para tener victoria sobre nuestros pecados. Como el Señor tuvo victoria sobre la tentación, así nosotros podemos tener victoria sobre la tentación, para que reflejemos y manifestemos o no que nos parecemos al Señor Jesucristo. Quiero terminar con este pasaje de Hechos capítulo 4, versículo 13, que está hablando acerca del comentario, ¿no?, que tiene la gente del Sanedrín respecto de Pedro y de Juan. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la manera como ellos hablaban, el contenido de lo que ellos hablaban, dice ellos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, Pedro y Juan no eran sacerdotes, no habían estudiado, no, con los fariseos, como había hecho Saulo de Tarso, eran pescadores. Pero sin embargo, ¿cómo es posible que estos pescadores pudiesen hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo estas personas tenían conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo estas personas podían reflejar en su conducta una obediencia a Dios? Y la respuesta es la siguiente, dice: primero, se maravillaban de la vida de Pedro y de Juan, de cómo ellos hablaban y de cómo ellos vivían y de cómo ellos testificaban. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué hermoso, ¿no? Es ver que Pedro y Juan habían muerto. Pedro, ¿no? Ya no era ese pescador o no, qué sé yo, impulsivo. Ese pescador había muerto y ahora estaba floreciendo la persona de Jesucristo en él. Juan, este hombre que dijo, ¿no? ¿Quieres que caiga fuego del cielo y los consuma? Este hombre había muerto y estaba ahora reflejando la persona del Señor Jesucristo. Para concluir esta introducción, hermanos, Dios quiera que nos reconozcan por cómo hablamos, por cómo vivimos, por cómo actuamos, que somos de Jesús. Si no nos reconocen,
Si la gente no puede darse cuenta que somos de Jesús, algo está mal. Pero Dios nos apartó y nos separó para que podamos reflejar al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta obra perfecta, no solo de redención, sino también de santificación. Nos salvaste, Señor, no solo para ir al cielo, sino nos salvaste, Señor, para que vivamos para ti. Nos apartaste, Señor, para ti. Señor, qué maravilla más grande, que antes no podríamos servir a tu nombre, que jamás, Señor, podríamos haber llevado gloria a tu nombre, pero ahora en Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados, pagados, que estamos purificados, Señor, podemos con estos labios alabarte. Con estos labios, Señor, podemos hablar de ti a otros. Gracias, Señor, porque tú quieres usarnos. Señor, guárdanos de servirte de manera sucia. Guárdanos, Señor, de presentar sacrificios o no con defecto. Queremos, Señor, presentar sacrificios en olor agradable a ti. Perfecto, Señor, en Cristo. No por nuestros méritos, sino por lo que tú has hecho. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a pensar, a meditar, a reflexionar y que el próximo domingo podamos, Señor, avanzar un poco más en el tema de la santificación. Te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.